muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. John Lee Anderson es un amigo de Colombia, yo quiero empezar diciendo eso, es un amigo de Colombia porque viene mucho a Colombia, ha escrito sobre Colombia, escribió un perfil muy famoso y que ha sido muy sentido en la historia de Colombia sobre el premio Nobel García Márquez. Es querido, es para muchos una leyenda del periodismo, pero pues es una leyenda viva, está hablando hoy con nosotros, estamos en Cartagena de Indias, una ciudad que él quiere y conoce y que yo también quiero y conozco, por supuesto, y vamos a hablar un poquito de periodismo, un poco de la vida, un poco de su vida aquí con Colombia. Yo creo que quisiera empezar por ahí porque mucha gente viene a Colombia, John, mucha gente se enamora de este país, algunas personas se quedan viviendo, pero tú nunca te vas, tú siempre vuelves, si nunca te vas. Y yo quiero empezar por ahí. ¿Cómo es ese amor con Colombia? ¿Por qué siempre vuelves? Bueno, mira, quizás es uno de los países en donde tengo más amigos. Creo que cuando los colombianos te prestan la amistad es para siempre, es decir, hay países muy amistosos, pero a veces es un poco a la ligera. Siento yo que mis amistades en Colombia son de toda la vida. Y no importa dónde voy en Colombia, hay gente que me conocen. Es curioso, es el lugar donde más ocurre eso. Me di cuenta hace unos años. Hay otros en donde pues conozco gente, tengo muchos amigos en diferentes lados. Pero Colombia, curiosamente, es uno de los lugares donde más. Entonces me siento muy como en casa aquí. Empezó, digamos, mi retorno a Colombia. Yo lo llamo retorno porque yo pasé mi cuarto año de vida en Colombia. Y de ese año me gustaba, ya no tanto, provocar a los amigos colombianos, hacerlos sentir un poco mal, porque todas mis memorias eran malas, de actos violentos. En la época de Uribe, por ejemplo, a mí me gustaba decirlo en público, de que todas mis memorias de Colombia eran violentas. Un poco para presionar ahí. Sí, un poco para ponerlos en cara lo que mucha gente querían denegar. Pero bueno, esa etapa pasó. Yo volví como adolescente a Colombia. Como aventurero, viajando, y luego volví como periodista en los años 80, en la época de Armero, Pablo Escobar, todo eso. Y luego empecé a volver cuando hice el perfil de Gabo, y a partir de ahí ya forjé amistades a raíz de eso, pues la fundación que él había creado, él me convenció, me apretó a que yo volviera como maestro. Y bueno, a partir de ahí he venido casi todos los años, a veces más. Cuando después de los ataques del 11 de septiembre me fui a Afganistán y luego a Irak, pasé mucho tiempo en guerra. Jaime Abello de la fundación insistió a que yo viniera para Carnaval. Sí, al Carnaval de Barranquilla. Sí, el Carnaval de Barranquilla, año 2002 creo que fue. Y al llegar yo había estado como 6, 7 meses casi completamente en lugares bien inhóspitos, en situaciones bien precarias. Y me obligó a bailar y a tomar durante como 3 días en la calle y me saqué todos los clavos. Y después de eso, él y los otros amigos que tengo acá y en Barranquilla, me decían: John, ya eres John de nuevo, ya eres John Lee de nuevo. Cuando viniste estabas muy seco, muy seco, tieso. Y no me había dado cuenta, pero ya me di cuenta al aflojarme, ¿no? Al estar relajado. Y hasta me dije, eso me sirve de terapia, debo hacerlo todos los años. No lo logré todos los años. He logrado, qué sé yo, llegar para la Huachena o alguna parte del carnaval 4 o 5 veces, pero, o sea, no es necesario, pero
Me sirvió y bueno, así, a través de los años, bien OHEI o como miembro del Consejo Rector o Junta Directiva de la Fundación. He venido más, no en plan de reporterismo, más en plan de estar con amistades y hablar. Y bueno, volviendo al principio, lo que me quedó por decir es que considero que ese cuarto año de vida era muy importante para mí porque más allá de estas anécdotas o memorias de cosas malas que ocurrieron, actos de violencia que yo presencié de chico, Colombia es el lugar, el escenario de mis primeras memorias, mis primeros recuerdos con diálogo. O sea, a partir de los 4 años, y son certeros, es decir, hay algunas cosas que te infunden los padres y tú no estás seguro si es tu memoria o lo que te dijeron. A partir de los 4 años viviendo en Bogotá, lo recuerdo y recuerdo todo desde entonces. Entonces es un lugar que me forjó hasta cierto punto y me enquistó con el idioma español. Que ya dominas, pero con una maestría impresionante, que pareciera tu lengua madre realmente. John Lee, hay una frase de Lacan, del psicoanalista, que dice: la infancia es destino. Y yo creo que cuando tú hablas de Colombia y de tu infancia y vuelves a la infancia y hablar de Colombia, quizás estás aquí hoy en Cartagena por alguna razón muy profunda y de tu destino también como narrador. Hay un tema de la violencia y yo quería hablar de una cifra que hemos soltado en algunas columnas últimamente, y es que en el momento en que Pablo Escobar reinaba en Colombia, habían 50.000 hectáreas de coca. Hoy tenemos 250.000 hectáreas reconocidas por Naciones Unidas. Podemos hablar de que hay un subregistro, no sabemos, pero asumamos que son 5 veces más. Ese país que tú veías violento y su relación con el narcotráfico, y ese país que has podido observar, ¿cómo realmente ha cambiado? ¿Cómo realmente ha cambiado esa época? Cuando uno piensa realmente que seguimos en procesos de paz y otras guerrillas y otros grupos paramilitares y otros procesos de paz, y todos los gobiernos son el del cambio, pero el cambio no llega. Sí, está muy bien, lo dijiste muy bien. La guerra es eterna, pero ha cambiado de fachada, ¿no? Y comportamiento. Pasa por etapas. Hasta que hay Estado de Derecho en Colombia, no va a terminar nunca. Sea por narcotráfico, sea por otra razón. Por una mezcla de razones de la Guerra Fría, del comunismo, anticomunismo, injusticia, tenencia de la tierra, latifundio, qué sé yo. Y luego ya se ha mezclado con el narcotráfico. Lo ha complicado mucho. Así como otros países, otros países lamentablemente se han colombianizado, ¿no? Me acuerdo que la primera vez que empecé a escucharlo fue hace como 15, 20 años. Creo que empezaron a hablar de la colombianización de México. Ya hasta se compite, ¿no?, con lo que fue Colombia en su época. Yo creo que en determinados aspectos Colombia ha mejorado mucho. Iba a decir infinitamente, pero eso sería una exageración. Cuando vine aquí y estuve con Gabo, y me vine aquí, me acuerdo que me vine a Cartagena con el hermano de él, Jaime, y Jaime y yo nos fuimos a Aracataca. Fuimos a donde vivía él en Rodadero, y de ahí a Aracataca. Y el lío era de que me hicieran un secuestro en el camino. O sea, no era transitable. Inclusive había pescas milagrosas entre Barranquilla y Cartagena. Y como yo era bien gringo, soy bien gringo, él se asustaba con que corriera la voz y me llevarían, pues,
o sea, me llevó a Aracataca, pero habíamos que salir a eso de las 2 de la tarde. Y había, digamos, no se podía atravesar por carretera la mayoría del país, o sea, no se podía. Y de aquí, aunque siempre era una especie de Casa Blanca o Tánger con sus lujos y cierto aire neutral, Cartagena, había muy pocos turistas, ni mucho menos cruceros, y masacres de aquí a 100 kilómetros, a 50 kilómetros, a 30 kilómetros. Y uno lo sabía, y hacía que el país era un hervidero de sangre, era un lugar con el terror muy presente, ¿no? Yo una vez en Bogotá, en esa época, quedando en un buen hotel de la zona rosa, me hice una cita con un tipo de la izquierda, pero que había logrado quedarse y vivir, ¿no? Y vino a mi hotel, yo lo había visitado una vez en su casa, era un viejo comunista. Y no sé por qué le invité a mi hotel y yo tenía una especie, no un suite exactamente, pero tenía una salita, una habitación, sí, y un balcón. El balcón daba frente a la calle, había una especie de jardín de entrada al hotel. Y entonces estábamos en la parte donde había asientos y mesita, y yo mirando hacia la calle, y de pronto me di cuenta que había un tipo en un carro, como a 20 metros, ¿no? Con una cara de G2 que no se le quitaba a nadie, ¿no? O sea, un bigotico, una cara así, mirándome, pero fijamente, y después vi que se le caía la vista, o sea, a nosotros y abajo, justo debajo del balcón, una y otra vez, y parecía estar haciendo señales a algo abajo. Entonces yo salí al balcón y miré con cuidado, ¿no? Disimulado, no, así que, y había un tipo justo abajo, otro como él, con un aparato, pero como que nos estaba escuchando, ¿no? El tipo con quien me reuní se tuvo que ir a poco tiempo, arrancado, porque Castaño lo tenía en la lista para matar. Y así era el lugar, o sea, tú no sabías por dónde corría, no había frontera moral. La muerte estaba en cada esquina. Sí, y el Estado se mezclaba con el mundo de los hechos de sangre de forma explícita, no declarada, pero obvia, ¿no? Entonces había una noción de lo tétrico por todos lados. Entonces, eso lo tenía presente. Me ha costado aceptar que las autoridades supuestamente legítimas en el país sean legítimas, ¿me entiendes? Porque sé lo que hicieron en el pasado. Una cosa que la guerrilla es la guerrilla, otra cosa que el Estado se mete en hechos de sangre oculta. Y cuando uno lo sabe, es muy difícil cambiar de chip. Hace años, aquí en Cartagena, ibas caminando y como tú lo dices, eres un gringo, entonces se te acerca todo tipo de gente. Y yo le hice un chiste a un hombre que trabajaba en Los Cocos. Le dije, ¿quién es ese? Y él me dijo una frase que no voy a olvidar, me dijo, es un gringo solitario. Y yo me reí porque yo ya sabía quién eras tú, por supuesto, y me reí porque pues es un lugar del periodista muchísimo, estar solo frente a las historias, estar solo sabiendo cosas que no puede contar, estar solo entre un mundo y otro. Pero esa anécdota me sirve para preguntarte esto, esa soledad de ser un americano, un gringo en América Latina, pero esa soledad de ser un latinoamericano por adopción en ese mundo gringo. Yo quiero preguntarte por esa soledad. No lo siento como soledad. O sea, no tengo un afán de ser lo que no soy, ni
ni me preocupa mucho por los perjuicios. O sea, si digamos, quizás érase una vez yo era más sensible a eso, ya no, o sea, no, me pasa en todos lados. Es decir, si voy a China, soy un guide, o sea, soy un ojo redondo. Si voy a África, soy un blanco en un continente de negros. Si, ¿me entiendes? Si estoy en Europa, soy gringo, no europeo. Vivo en Inglaterra y nunca seré inglés, ¿no? Mi mujer es inglesa, pero yo no lo soy. Entonces, mis hijos son angloamericanos, pero hablan español. Eso suena como un lugar muy solitario. Yo supongo, pero, o sea, yo siempre seré el forastero. O sea, es una condición de vida que lo he asumido desde chiquillo. Y particularmente en esta relación, porque me parece muy interesante, porque los últimos 100 años con nuestra historia con Estados Unidos, para nosotros los colombianos, pero para toda América Latina, Cuba, que tú conoces también, o sea, realmente representar, digamos, simbólicamente el ser norteamericano, pero en América Latina, escribiendo y viendo esa relación. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado un poco de esa relación con los gringos y con nuestros países, digamos? Mira, ahorita yo diría que está es una pregunta interesante porque o sea, hace unos años atrás uno podía definirlo muy rápidamente. Se ha mezclado, se ha transmutado, diría yo. La oleada de migración que ha habido hacia el norte, el hecho de que hay millones de latinoamericanos, pues cientos de miles de cada país, si no millones, ¿no?, de América Latina viviendo allá, y con esa retroalimentación entre las culturas, el auge del turismo en lugares como Colombia, que no eran visitables hace 20 años, ha hecho que, digamos, los estereotipos quizás se han multiplicado. No es que no se han ido. Yo sé que un colombiano o una colombiana puede fácilmente distinguir un francés, sobre todo si viven en sector turístico, como los cubanos. Ellos saben cuál es la italiana, quién es el francés, quién es el gringo. O sea, hay fisionomías identificables y formas de comportamiento identificables. Y todas las nacionalidades son así. Y saben, o sea, ellos ya tienen un estereotipo de cómo es tal. Que los gringos dan más propina que los ingleses. ¿Me entiendes? Que son un poco más incautos que los franceses. Que los no sé quiénes. O sea, yo los conozco a todos, o sea, lo sé. Entonces yo sé también cuando me quieren jinetear y sé lo que está en sus mentes. Pero no me molesta tanto porque comparto mucho de esas observaciones. O sea, los estereotipos salen de una semilla de verdad. Yo creo que la distancia de la Guerra Fría ha hecho que seamos todos un poco más cínicos por el fracaso de lo que ha sido la transición hacia la democracia. Llamámosle eso, ¿no? O sea, terminó la Guerra Fría, terminó el porqué de la guerrilla en la mayoría de los lugares, terminó la contrainsurgencia en la mayoría de los lugares, más exacerbado. Los gringos se supone que cambiaron de comportamiento. Hasta cierto punto lo hicieron políticamente, pero no culturalmente. La migración. Mira, una cosa que yo diría que he notado que me da cierta tristeza es, lo llaman la globalización, pero yo lo llamaría quizás la americanización, ¿no? O el norteamericanización de las otras culturas debido a su fuerza económica.
Y narrativa. Puchiga, y lo he visto mucho en los países más vulnerables. Bueno, se nota mucho en México, pero en Centroamérica ha arrasado, digamos. A mí, o sea, me choqué muchísimo volver a El Salvador después de años de no estar. Yo lo conocí en la guerra. Y si bien la gente morían por algo, a lo mejor equivocadamente, yo no juzgo. Pero lo que era El Salvador en los años 80 era un lugar donde sí se mataban, había una guerra, era cruel, pero había una cultura propia. Y cuando volví, 23 años después creo que duró mi primera vuelta a El Salvador, era Dunkin' Donuts. Era como estar en Chattanooga, pero en las afueras de una ciudad norteamericana con todas las cosas de Estados Unidos, pero lo peor, ¿no? Lo más patético y vulgar, sí. Y me dio mucha tristeza porque dije, coño, y se habían desaparecido la artesanía, el arte, inclusive el atuendo de los centroamericanos. Ya se vestían cualquier vaina. Bueno, está en todo el mundo, ¿no? De pronto alguien en Guatemala, en el Triángulo de Chile, ya se viste de hip hopero. Bueno, ese aspecto de la globalización me parece muy paupérrimo y lo lamento por las culturas arrasadas, ¿no? Eso sí, y donde veo esfuerzos conscientes de recuperar o conservar o salvar la cultura propia, autóctona, pues lo intento estimular, me siento un poco con el optimismo restaurado, ¿no? De que las otras identidades pueden sobrevivir. Hay algún autor decía que la vida o cualquier vida podía ser vista como una colección de anécdotas y las anécdotas cuentan mucho. Yo creo que además el periodismo que has hecho tú, por ejemplo, es un periodismo que siempre trata de dar una anécdota, digamos que es mucho lo literario también, por ejemplo, lo que has hecho en el New Yorker ha sido siempre eso, ¿no? Contar como una historia personal, como un detalle puede perfilar a un individuo, perfilar una situación. Y esto es una entrevista y como todo es limitado, yo quisiera preguntarte por una anécdota. Eso, te voy a preguntar por una anécdota con alguno de todos estos líderes latinoamericanos, que es mi región, es mi país también, Colombia. ¿Alguna anécdota que quisieras compartir que para ti revelan mucho de lo que te ha tocado ver y de lo que has visto? Pues que tantas cosas me vienen a la mente, o sea, de un líder. Sí. Con nombre propio. Claro, no sé, la anécdota que me viene a la mente es de Hugo Chávez. El día antes que yo lo conocí, o sea, que estuve con él por primera vez para una entrevista de tú a tú, largo y de noche, alguien me planteó que conociera al psicoanalista de él. No me acuerdo quién fue, pero una chica que me estaba ayudando algo me dijo, creo que te gustaría conocer se llamaba Eduardo Chirinos, el psicoanalista del presidente. Y yo dije, pero los psicoanalistas no hablan porque el juramento hipocrático, no sé qué. Y ella dijo, no, yo creo que está bien, podemos conocerlo. Y yo dije, bueno, ok, vamos. O sea, de todas maneras yo estaba esperando a ver a Chávez, no sabía si iba a resultar o no. Y fui a ver el psicoanalista. Llegué a la clínica y tenía una sala de estar. Me acuerdo muy bien porque estaba pintado de celeste y había una fuente, bien cursi a propósito, ¿no? Con luces y todo así, una fuente, como una cascada, ¿no? Y luego sale el tipo con bata blanca
un tipo sesentón, chinino, y me pasa, ¿no? Y yo entro y entro muy tentativo y le digo, bueno, doctor, entiendo que eres el psicoanalista del presidente Chávez. Y me dice, sí. Yo le digo, pero ¿cómo hacemos para hablar sobre él? Y me dice, bueno, usted sabe que yo he tomado un juramento hipocrático y no puedo hablar del paciente, pero después hace así como que. Pero yo creo que a la misma vez yo también doy cátedra en la escuela de psiquiatría en la universidad y resulta que un par de estudiantes míos de doctorado justo han terminado una investigación comparando el presidente actual con el libertador, Simón Bolívar. Yo creo que no rompe mi juramento si yo te leo sus conclusiones en su comparación del cuadro psicológico del presidente actual a Simón Bolívar. Y yo simplemente te lo voy a leer en voz alta. Y yo dije, ok, o sea, no sabía bien cómo iba a resultar. Entonces procedí a leerme. Sí. O sea, el presidente Chávez es como el General Bolívar. Como el general Bolívar, de comportamiento compulsivo o narcisista, y pasaba el siguiente, habían como 25 puntos, y me hacía así después de cada cosa que leía, o no hacía nada, pero me dio su dictamen psiquiátrico de Chávez haciendo así. Nunca habló, y utilizó sus estudiantes para que yo supiera que era un tipo exacerbado, compulsivo, con síndrome de grandeza. No creo que era paranoico, pero bueno, en una serie de cosas. No era gente normal, en otras palabras, pero tampoco era un loco de remate. Pero entonces salí de ahí rascándome la cabeza, pero también sintiendo que no puedo creer que esto sucedió, ¿no? Solo en Venezuela, qué sé yo. El día siguiente, Chávez me llama a Palacio Miraflores. Y lo primero que hace, yo pasé el guardia, el edecán me lleva y se queda atrás y él me lleva por los pasillos hacia el jardín. Y me hace así, me dice, así que viste con Chirinos. Al psicoanalista. Y entonces me di cuenta que él había organizado que yo viera a su psicoanalista. Él lo había organizado. Por la forma en que me llegó, me di cuenta después. No dijo más nada, pero había un subtexto a todo esto. Cuando yo estaba saliendo de la sala de Chirinos, me decía en voz baja, me decía, para que sepas, el presidente está en un muy mal estado, muy preocupado por su mujer. Yo la estoy medicando, ella está en un breakdown, solo quiero que sepas. Y efectivamente, entonces, él lo organizó para que yo supiera lo de la mujer. Aparentemente ellos estaban bien. La primera dama, Chávez, todo. Llego a Miraflores, estoy con él en un jardín, hablamos como 3 horas. En un momento dado sale la dama, sale la mujer, y él se vuelve como volcánico. Y se aparta y se va ahí, y los dos hablan, tienen palabras. No llegan a gritar, pero ella se nota muy extenuada, y él muy ensombrecido, y vuelve y le cuesta recuperar el ánimo. Bueno, a los 6 meses se divorciaron de forma muy escandalosa y demás, pero me di cuenta después que Chávez había ingeniado que yo viera a su psiquiatra para que yo estuviera al tanto de que su matrimonio estaba roto. Quizás, no sé, porque quería que lo supiera, porque a lo mejor iba a haber un escándalo ahí,
que ella iba a perder los estribos y gritarle enfrente mío, o no sé. Pero bueno, eso no creo que me pasa con un presidente norteamericano, ¿qué te digo, no? Ni un primer ministro inglés, pero sí sucedió aquí en América Latina. Remate. Chávez, todos sabemos la historia de Chávez, ¿no? Chirinos resultó que tuvo un affair con uno de sus pacientes y la mató. Oh, por Dios. Y terminó sus días en la cárcel por homicida. El psiquiatra del presidente. En fin. Bueno, es una anécdota bellísima realmente. John Lee, ¿cuántos años tienes tú? Perdona la pregunta. Se dice así en Colombia. Perdona la pregunta, ¿cuántos años tienes tú? 66. Listo, cuando uno va en la vida, tristemente, y a una persona como tú que desde joven entrevistabas personas históricas, seguro muchas personas de estas van muriendo. Chávez, por ejemplo, sí. García Márquez, que para ti yo creo que siempre venir a esta ciudad debe ser una vuelta a tu vida, de tu recuerdo con él. Y yo quiero preguntarte una pregunta un poco azarosa, y es sobre las preguntas que uno le debe a esos amigos que han pasado. Yo quiero preguntarte algo, y es si alguna vez has pensado que había otra pregunta para Gabo, alguna pregunta que no le hiciste. Y no. Me gustaría sobre eso, sobre algo, o algo que hubieras querido saber de algo que no... Lo que pasa... Es un buen amigo, además. Sí, no quedó nada por preguntar. Lo que pasa es que Gabo, no todo lo que le pregunté y lo que me dijo, publiqué. Él me pidió sobre cosas que le pregunté, que lo guardara en confianza. Y lo hice. Es más, los he olvidado. Es decir, porque cuando alguien me pide así, sobre todo a alguien como Gabo, lo atesoro. Es decir, así fue. Entonces, no, yo en las primeras veces que nos sentamos, le pregunté de todo lo que tenía en la mente, es decir, su amistad con Fidel, que no sé qué, que no sé cuánto. Quizás queda alguna que otra cosa por ahí que me faltó, pero no es nada como una angustia existencial, no. De Chávez y de otros, sí, puede ser. Porque nunca sabes con un mandatario hasta qué te va a soltar, ¿no? Porque él se cuidaba poco, en realidad, Chávez. Pero es interesante los que se cuidan y los que no, ¿no? Hay una cosa curiosa que sucede con alguna gente, y es que algunos te confiesan, ¿no? ¿Lo has visto? Sí, sí, sí. Es como, quizás es parte de lo... El psicoanálisis del periodismo. Sí, ajá. Y otros buscan presentar una imagen. Y seguramente tú como entrevistador entiendes con qué idiosincrasia estás lidiando. Pero... sí. Lo de Chávez fue realmente un personaje distinto a los demás, a mi juicio, porque lo que también quedó claro en mi primera entrevista con él y luego nuestra relación era de que él quería que yo lo viera como revolucionario. Él insistía, o sea, a diferencia de cualquier otro presidente que generalmente te tratan de echar el guante, ¿no? Te tratan de hacer que tú los ves como unos ovejitas de Dios, ¿no? Él quería que yo lo viera como un posible Che Guevara. Y me lo enfatizaba, y yo estaba muy consciente de eso desde la primera vez que hablamos. Eso fue el matiz de nuestra relación. Quizás por eso alguna gente confunden que yo era muy cercano. Todo venía de él. Era muy extraño, pero interesante. ¿No? Otro personaje y para que la gente no diga que yo no pregunto cosas de la actualidad colombiana, en esto de los perfiles, sin lugar a dudas, Gustavo Petro es un personaje muy extraño.
y le guste a uno o no, lo odie o lo ame, lo idolatre, lo quiera o no, es un personaje extraño. Hoy me decían, él se graduó del mismo colegio en que García Márquez, del mismo colegio del que García Márquez terminó su bachillerato en Zipaquirá. Fueron al mismo colegio católico, un colegio católico tradicional de pueblo. Y aquí va la pregunta, Gustavo Petro, primero hagámosla en dos partes, ¿nunca te ha llamado el interés para perfilarlo? Y la segunda pregunta, ¿qué piensas de él? Bueno, primero debo decir que lo conozco, es decir, o sea, no bien, pero sí, hemos hablado a través de los años en 2 o 3 ocasiones. Yo sí me gustaría perfilarlo. Cuestión de escoger el momento apropiado, tanto para él como para mí. Pensé en esta ocasión en Colombia, ya que él es presidente, que a lo mejor, no sé, yo creo que voy a dejarlo un poquito de tiempo más antes que lo propongo, antes que lo pido, porque no ha estado en el cargo durante mucho tiempo, es un momento un poco incierto y quizás prematuro. Pero sí me interesa, es un tipo, cuando tú lo llamas extraño, yo lo llamaría opaco o difícil de conocer. Es un tipo con una vida interior grande, ¿no? No se revela mucho, es su forma de ser, ¿no? Pero cuando se revela a veces de manera sorprendente. Vi un video el otro día en que él se emocionó mucho hablando del cincuentenario de la muerte del golpe de Allende, y he tenido intercambios con él también parecidos, en donde de pronto sale con una anécdota que aparentemente te dice mucho sobre él y el contenido emotivo que no necesariamente demuestra todos los días. Y yo sé que para mucha gente parece altanero, tiene un poco la sonrisa de Gioconda. No creo que le conviene eso mucho porque crea animadversión en la gente. Él es inteligente, que la gente lo toma como soberbia. O sea, sé de estas cosas. Hace falta una buena conversación con él o digamos, tiempo con él. Creo que es un tipo con muchas luces. Yo creo que tiene una ambición para su gobernanza en Colombia que no sé si sea realizable, pero es interesante. Hasta ahora se nota que ha querido crear una gestión que provoca cambio y que provoca polémica, que provoca conversación, tanto en su disposición a legalizar las drogas, que es un debate necesario y que lo van a tener todas las sociedades en los próximos años. Él como que tira la primera piedra, ¿no? Y el hecho de que viene desde Colombia no viene mal, quizás. Quizás no sea realizable ni políticamente correcto en este momento, pero no tiene, o sea, no está errado, o sea, eso tiene que pasar. Tú mismo lo dijiste, o sea, 50 años de la guerra contra las drogas, cuántos miles de millones de dinero gastado acá, cuántas vidas, y están produciendo más cocaína que nunca. Mira el efecto en todos los países al norte de acá, que son los puntos de trasiego de la coca que sale de acá, están arruinados. Se ha arruinado todas las sociedades del Caribe y Centroamérica. Y Estados Unidos no sabe qué hacer con eso tampoco. Su sociedad se ha maleado también a consecuencia de su consumo. De eso no le echo la culpa a Colombia, ¿no? En fin, Petro tiene razón ahí. Ahora, sea políticamente correcto para él haberlo hecho, no sé. Lo mismo, lograr la paz entera. ¡Wow! Ojalá.
Pero ¿quién puede discutir con que eso no sea una buena meta? Hay una semántica muy poderosa en eso. Sí. Ahora, en cuanto a lo demás, no sé mucho, ¿no? Si yo fuera político, si yo fuera político, Sí, no sé, si yo fuera político, no sé a quién le tendría más miedo, si a un psicoanalista o a John Lee Anderson. La verdad es que es muy, muy problemático. Quiero agradecerte mucho esta conversación. Es nuestra segunda conversación, pero bueno, ya vamos hablando hace años. Siempre un gusto, Diego. Sí, quiero dejarte una pregunta que yo creo que muchos vamos a disfrutar. Tú siempre cuestionas a todo el mundo, pero aquí quiero que te cuestiones a ti, ¿no? Y hasta donde sea posible, ¿no? Hasta donde sea posible cuestionarse a uno mismo. Sobre tu vida, yo quisiera una reflexión. Si pudieras contarle tu vida y lo que te ha sucedido al John Lee Anderson de 23 años, pongámosle una fecha, de 20 años, ¿qué le contarías de la vida de John Lee Anderson? Y con eso nos vamos. ¿De la vida que voy a vivir o la vida que vivida? La vivida, la que vas a vivir, aún no sabemos qué va a pasar, el mundo se puede acabar. O sea, la vida que he vivido es la vida que me propuse a los 23 años. Yo quería vivir la vida a lo máximo y lo he hecho, lo estoy haciendo. Yo quería experimentar todo lo que se podía experimentar. Creo que me faltarían algunas cosas. Yo desde chico me hice listas de las cosas que quería hacer. Mi padre a veces, luego mis padres los fueron encontrando y me los mandaban. Y me mandaron uno que había hecho cuando tenía como, no sé, 15 años. Era cruzar el Atlántico de remo a remo, de este a oeste. Subir Everest antes de los 18 años. Ser minero de carbón. Vivir conocer la cárcel. Bueno, no fui minero de carbón ni remé el Atlántico, pero he hecho cosas, algunas bien locas. Y sí conozco la cárcel, conozco la guerra, que era una de las cosas que quería conocer. Nunca fui minero de carbón, pero tenía que ver con mis lecturas de D.H. Lawrence. Y un poco un pánico con la noción de las vidas subterráneas. Y pensé que, si hay gente que han vivido así, yo debo conocer eso. A lo que voy es que quise conocer todos los ámbitos de la vida humana. Y bueno, he logrado bastante. Y eso me propuse, me seguí proponiendo listas así hasta que tenía 23 años. Y bueno, he acumulado bastante experiencia. Y lo hemos notado. John Lee Anderson, muchas gracias por esta entrevista. Nos vamos. Gracias. Cerramos. Adiós a todos.